Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de matemáticas. Mi nombre es Natalia Rosario y el día de hoy seré quien te explicaré el contenido relacionado con rectas paralelas y una secante. Es importante que prestes mucha atención al contenido que te voy a explicar a continuación y que copies en tu cuaderno toda la información importante sobre el tema. Dicho esto, iniciemos la clase presentando qué haremos en la sesión de hoy. Llegado el momento de reflexión, veamos la siguiente frase. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Esta frase la dice Confucio. ¿Qué reflexiones tienes a partir de ella? ¿Cómo puedes poner en práctica estas reflexiones? Antes de iniciar con el contenido, es muy importante que recuerdes las siguientes informaciones. A modo de introducción al contenido, te pediré que realices las siguientes actividades. Para su realización, necesitarás una regla, un lápiz y tu cuaderno. En primer lugar, te pediré que imagines cómo son las vías de un tren y luego dibújalas en tu cuaderno. En segundo lugar, te pediré que imagines dos calles que se intersectan. Luego que ya la has visualizado en tu mente, dibújalas en tu cuaderno. Observando los dos dibujos que has realizado, te realizaré la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia notas entre la intersección de las calles y las vías de un tren? ¿Cómo son las rectas que conforman ambos dibujos? ¿Cuáles rectas se cortan? ¿Cuáles rectas no se cortan? Respondiendo a esas preguntas, es como introducimos el tema de rectas paralelas y secantes. En las imágenes a continuación podrás observar algunos escenarios en donde se emplean las rectas paralelas y las rectas secantes. Observa muy bien e interprétalo de acuerdo al contenido. Iniciemos entonces con la explicación del contenido. Imagina dos rectas paralelas. Estas dos rectas se verían de la siguiente forma. Estas serían dos rectas paralelas. Y luego, imaginemos una recta oblicua, es decir, una recta que corta a estas dos rectas paralelas. Observen que la recta roja, la recta en color rojo, corta a las dos rectas en color negro. A esta recta en color rojo la llamaremos recta secante. Esta recta corta a las dos que están en color negro en dos puntos distintos. Dos puntos de intersección. En estos dos puntos de intersección se forman 4 ángulos en cada uno. En total tendremos 8 ángulos. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, este y este. Estos son los 4 ángulos del primer punto de intersección. Luego tenemos 4 ángulos más. Este y este. Para facilitar el proceso de
visualización, vamos a enumerar cada ángulo. Este será el ángulo 1, 2, 3 y 4. Luego el ángulo 5, 6, 7 y 8. Con el propósito de identificar y clasificar cada uno de los ángulos que se forman con la intersección de las rectas paralelas y las rectas secantes, se han nombrado cada uno de estos ángulos atendiendo a determinadas características que discutiremos a continuación. Entonces, para poder identificar estos 8 ángulos con mayor facilidad, se les ha asignado un nombre atendiendo a su posición. Vamos a ver a continuación cómo se clasifican cada uno de esos 8 ángulos. Entonces, atendiendo a la posición de estos 8 ángulos que se me forman al yo intersectar dos rectas paralelas con una recta secante o también conocida como recta transversal, yo puedo obtener diferentes tipos de ángulos. La primera clasificación que vamos a mencionar son los ángulos alternos. ¿Cómo se subclasifican estos ángulos alternos? Pues vamos a tener ángulos alternos internos y también ángulos alternos externos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Pues son esos que están entre las rectas paralelas, que son estas dos rectas en negrito. Vamos a llamarla para mayor identificación L1 y L2, sabiendo que L1 es paralela a L2. Ese simbolito significa paralela. Y a esta recta roja la vamos a llamar L3. Sabiendo que L3 es transversal o secante a L1 y L2, que son paralelas. Continuando entonces con la explicación, los ángulos alternos internos son aquellos que están entre las rectas paralelas y están a distintos lados de la secante. Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, vamos a identificar cuáles son los ángulos alternos internos. Dice que están del mismo lado o entre las rectas paralelas, pero a distinto lado de la recta secante. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que están entre las rectas paralelas? Tenemos el ángulo 4, el 3, el 5 y el 6. Están entre las dos rectas paralelas, L1 y L2. Pero, ¿cuáles son los que están a distintos lados de nuestra recta secante? Pues evidentemente los que están a distintos lados de nuestra recta secante van a ser el ángulo 5 con el ángulo 3 y el ángulo 4 con el ángulo 6. Entonces, el ángulo 4 y el ángulo 6 son alternos internos, mientras que el ángulo 5 con el ángulo 6 también son alternos internos, porque están entre las rectas paralelas y a distintos lados de la recta secante. Vamos a continuar con nuestra clasificación. Al final de la explicación les colgaré una foto especificando cuáles son ángulos alternos internos, cuáles son alternos externos y las otras clasificaciones que también vamos a continuar explicando. Entonces, luego tenemos los ángulos alternos externos. Pero, ¿qué son los ángulos alternos externos? Al igual que los alternos internos, ellos se encuentran a distintos lados de la recta secante, que es la recta roja que ustedes pueden visualizar ahí. Sin embargo, a diferencia de los alternos externos, ellos no se encuentran entre las rectas paralelas, sino que están al exterior de estas rectas paralelas, en el exterior, pero también están a distintos lados de nuestra recta secante. Vamos entonces ahora a identificar cuáles son esos ángulos que se encuentran en el exterior de nuestras rectas paralelas. Vamos a ver. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 8 y el ángulo 7.
Excelente. Ya ahí tenemos cuáles son los ángulos que están en el exterior de nuestras rectas paralelas. Pero ¿cuáles se encuentran a distinta posición con respecto a nuestra recta secante? ¿Cuáles son? Efectivamente y evidentemente serán el ángulo 1 y el 7 y el ángulo 8 y el 2. Entonces, el ángulo 8 y el ángulo 2 son ángulos alternos externos. De igual forma, el ángulo 1 y el ángulo 7 son ángulos también alternos externos. Entonces, en conclusión, el ángulo 5 y el 3 son alternos internos. El ángulo 8 y el 2 son alternos externos. El ángulo 4 y el 6 son alternos internos. Y el ángulo 1 y 7 son alternos externos. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar es la de los ángulos correspondientes. Pero, ¿qué son los ángulos correspondientes? Pues estos son aquellos que están del mismo lado de las rectas paralelas con respecto a la recta secante y en la misma posición respecto a cada recta paralela. Pero uno es interior y el otro es exterior con respecto a las paralelas, o bien uno es interno y el otro es externo. De los 8 ángulos que se forman acá, ¿cuáles son los ángulos correspondientes con respecto a la recta L1, L2 que son cortadas por la recta L3? Veamos que el ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6. El ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7. El ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5 y el ángulo 4 es correspondiente con el ángulo 8. Cada uno de estos ángulos se encuentra del mismo lado de la recta secante y uno de ellos es interior y el otro es exterior. El 2 y el 6 son correspondientes, el 3 y el 7 también, el 1 y el 5 y el 4 y el 8 también son correspondientes. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar es la de los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados pueden ser internos o externos. ¿Qué son los ángulos conjugados internos? Pues estos son los ángulos que están en el interior con respecto a las rectas paralelas y están de un mismo lado con respecto a la recta transversal o secante. Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, ¿cuáles son nuestros ángulos conjugados internos? Pues nuestros ángulos conjugados internos de este lado son el ángulo 3 y el ángulo 6. Vamos a anotarlos por acá. Ángulo 3 y ángulo 6. Y de este lado los ángulos conjugados internos serán el ángulo 4 y el ángulo 5. Ángulo 4 y el ángulo 5. Vamos a poner esta notación un poco más para acá. L1
perpendicular con L2. Muy bien. Ahora, ¿qué son los ángulos conjugados externos? Estos van a ser dos ángulos que se encuentran al exterior de las rectas paralelas, pero que están del mismo lado con respecto a la recta secante o transversal. ¿Cuáles van a ser en esta figura entonces nuestros ángulos conjugados externos? Pues el ángulo 2 y el ángulo 7 de este lado, ángulo 2 y ángulo 7, mientras que de este lado el ángulo 1 y el ángulo 8. Ángulo 1 y ángulo 8. En resumen, los ángulos conjugados de la figura que se nos da van a ser el ángulo 3 y el ángulo 6 y el ángulo 4 y el 5. Acá tuve un pequeño error, vamos a corregirlo. Y el 5. Pero el ángulo 3 y el ángulo 6 y el ángulo 4 con el ángulo 5 van a ser conjugados internos. Están del mismo lado con respecto a la recta secante y al interior de las rectas paralelas. También, ¿cuáles serán otros ángulos conjugados? El ángulo 2 y el ángulo 7 y el ángulo 1 y el ángulo 8. Pero a diferencia de los ángulos anteriores, estos serán conjugados externos. ¿Por qué? Porque sí se encuentran del mismo lado de la recta secante o con respecto a la recta secante. Sin embargo, estos ya se encuentran al exterior con respecto a las rectas paralelas. Nuestra última clasificación serán los ángulos adyacentes. ¿Cómo se definen los ángulos adyacentes? Pues estos van a ser dos ángulos que tienen un vértice en común, un lado en común y que los separa pues estos serán los vértices que tienen un lado en común que los separa, un vértice en común y por supuesto los dos lados restantes estarán en una línea recta o sobre la misma recta. En esta figura que se nos presenta, ¿cuáles van a ser nuestros ángulos adyacentes? Vamos a tener 4 ángulos adyacentes de forma vertical, horizontal. En esta figura que se nos presenta, ¿cuáles van a ser nuestros ángulos adyacentes? Bueno, vamos a tener en total 8 ángulos adyacentes. Bueno, vamos a tener en total 8 ángulos adyacentes. Estos van a ser el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 4 y el ángulo 3, el ángulo 5 y el ángulo 6 y el ángulo 8 y el ángulo 7. Estos van a ser los 4 ángulos adyacentes que se encuentran ubicados o posicionados de forma horizontal. Vamos a ver cuáles son los 4 restantes. Será el ángulo 2 y el ángulo 3, el ángulo 1 y el 4, el 5 y el 8 y el 6 y 7. Estos serían nuestros 4 ángulos restantes. Veamos que vamos a ver por ejemplo el ángulo 1 y ángulo 2. Veamos que ellos dos cumplen con lo que nos plantea la definición. El ángulo 1 y el ángulo 2 tienen un lado compartido, que es este que se ve acá en rojo y pertenece a la recta L3, que es la recta transversal. Ya ahí cumple con la definición de que un lado en común presentan los ángulos adyacentes y este los separa. Efectivamente, el ángulo 1 y el ángulo 2 se encuentran separados
por ese lado en común que tiene la recta L3 o está contenido en la recta L3. Veamos que también tienen un vértice en común. Este vértice tiene origen en este punto, que es el punto de intersección con la recta L1 y la L2, que es quien corta esa recta. Entonces ahí también cumple con ese punto. Finalmente, veamos que los dos lados restantes de cada ángulo, o sea, este lado y este lado, se encuentran sobre la recta L1, los dos, o sea, son la recta L1 prácticamente. Entonces, sí cumple con la definición ese par de ángulos. Si comparamos cada uno de los ángulos restantes, por ejemplo, el 4 y el 3, o el 5 y el 6, y así sucesivamente, vemos que cada uno cumple con esta definición. Por tanto, estos ángulos que mencioné anteriormente sí pueden ser llamados ángulos adyacentes. A continuación, chicos, les voy a mostrar en la pizarra cuáles son los ángulos adyacentes, los ángulos conjugados, los ángulos alternos y los ángulos correspondientes que están presentes en la figura, que están presentes en la figura que se les ha venido mostrando, para que ustedes puedan familiarizarse un poco más con respecto a cuáles son y cómo son estos ángulos. Aquí podrás observar algunas de las propiedades que cumplen los ángulos formados al cortar dos rectas paralelas por una secante. Obsérvalas muy bien y cópialas en tu cuaderno. Luego de haber conocido cuáles son las propiedades que caracterizan a los ángulos que se forman tras cortar dos rectas paralelas con una transversal o una secante, vamos a resolver algunos ejercicios en donde vamos a tener que hacer uso de esas propiedades. Veamos qué dice el ejercicio número 1. Dice, analiza lo que se te pide y completa con la respuesta correcta. Es un completa lo que vamos a hacer. La primera pregunta o parte de este completa dice, si el ángulo 4 mide 60 grados, entonces el ángulo 2 mide espacio en blanco, el ángulo 1 mide espacio en blanco, el ángulo 6 mide espacio en blanco, el ángulo 7 mide espacio en blanco, el ángulo 5 mide espacio en blanco. Lo primero que vamos a hacer es analizar cómo es el ángulo 4 con respecto a cada uno de estos ángulos, del 2, el 1, el 6, el 7 y el 5. Y posteriormente vamos a analizar cuáles son las propiedades que puede cumplir el ángulo 2 con respecto al 4, el ángulo 4 con respecto al 1, con respecto al 6, con respecto al 7 y con respecto al 5. Vamos a iniciar con el ángulo 2 y el ángulo 4. Veamos. En la figura, el ángulo 4 y el ángulo 2, que es este que está aquí, son opuestos por el vértice. Y una de las propiedades me dice que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen igual medida. Entonces,
Si el ángulo 4 y el ángulo 2 son congruentes y aparte me dicen que el ángulo 4 mide 60 grados, en conclusión, mi ángulo 2 también medirá 60 grados. Entonces, ya obtenemos la respuesta del primer apartado. Veamos el segundo. Si el ángulo 4 mide 60 grados, entonces el ángulo 1 mide. Vamos a ver cómo es el ángulo 1 con respecto al ángulo 4. Noten que el ángulo 1 y el ángulo 4 son adyacentes. ¿Y qué me dicen las propiedades de los ángulos adyacentes? Bueno, pues me dicen que si dos ángulos son adyacentes, entonces esos ángulos serán suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma de sus medidas será igual a 180 grados. Ahora bien, si el ángulo 4 mide 60 y el ángulo 1 es el suplemento del ángulo 4, eso quiere decir que el ángulo 1 mide 120 grados, ya que 120 grados más 60 es igual a 180 grados. Muy bien, ya tenemos la segunda. Vamos ahora a ver, si el ángulo 4 mide 60 grados, entonces el ángulo 6 mide espacio en blanco. Vamos a ver cómo es el ángulo 4 con respecto al ángulo 6. El ángulo 4 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos. Y hay una propiedad que me dice a mí que dos ángulos alternos internos o alternos externos son congruentes. Entonces, si el ángulo 4 y el 6, de acuerdo con la figura, son ángulos alternos internos, quiere decir que el ángulo 6 también mide 60 grados. Ahora bien, yo tengo aquí el ángulo 4 y tengo el ángulo 7, pero esos dos ángulos no son ni alternos internos, ni alternos externos, no son ninguno de los ángulos que caracterizamos aquí en clase. Sin embargo, ya yo tengo la medida del ángulo 6 y note que el ángulo 6 y el ángulo 7 son ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo 6 y el ángulo 7, sumando sus medidas, tenemos que obtener un ángulo suplementario, es decir, un par lineal o dos ángulos cuya medida sumada va a ser igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo 6 mide 60 grados, entonces el ángulo 7 mide 120 grados. Finalmente, veamos que el ejercicio me dice que si el ángulo 4 mide 60 grados, entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo 5? Observemos cómo es el ángulo 5 con respecto al ángulo 4. Note que el ángulo 4 y el ángulo 5 son ángulos conjugados internos, es decir, están del mismo lado con respecto a la recta secante y son ambos internos. Y hay una propiedad que me dice a mí que si dos ángulos son conjugados internos o conjugados externos, ellos van a tener medidas suplementarias. Es decir, si el ángulo 4 mide 60, el ángulo 5 debe medir 120 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo 5 es el suplemento del ángulo 4. Por otra parte, recordemos que el ángulo 7 mide 120 grados. Y noten que el ángulo 7 y el ángulo 5 son opuestos por el vértice. E inicialmente dijimos que dos ángulos opuestos por el vértice tendrán igual medida o son ángulos congruentes. Por ende, el ángulo 5 mide 120 grados. Vamos a anotarlo por aquí. Ahí está. Entonces, vemos que a partir de la medida de un solo ángulo podemos resolver o encontrar la medida de todos los ángulos restantes, porque es un proceso sencillo. Es cuestión de observar cómo es el ángulo del que me dan la medida con respecto a todos los ángulos restantes. Ya ahí yo aplico propiedades y puedo hallar entonces la medida de todos los ángulos restantes.
Ha llegado la hora de cerrar y evaluar esta clase. Para realizar este proceso, he creado un formulario de Google con algunas preguntas para valorar la experiencia. Este formulario les llegará por medio de WhatsApp o cualquier otra plataforma que la maestra anfitriona considere prudente. De antemano, gracias por su colaboración. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Te exhorto que sigas investigando sobre el tema, sigue leyendo y busca en tu cuadernillo las actividades que te ayuden a reforzar este contenido. Gracias por tu cooperación.